Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase. ¿Cómo estás, José? ¿Podés avisarle a tus compañeros, por favor, de que ya empezamos las clases? Vamos a empezar con mis datos del celular, porque no tenemos internet en la casa. Dale, profe, le digo en el grupo. Dale. Buenas noches. ¿Pueden ver la presentación de las diapositivas? Sí, profe, se puede ver. Bueno, arrancamos entonces nuestra clase de hoy. Vamos a arrancar rapidito porque perdimos mucho tiempo por la falta de señal de internet. Hoy vamos a hablar de una de las ramas del derecho internacional público. Vamos a hablar específicamente del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Es decir, que protege a las personas que no participan en él o que ya no participan en los combates, y también limita los medios y métodos de hacer guerra. Suele también llamarse derecho de guerra o derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario no debemos confundirlo con los derechos humanos, que es otra cosa totalmente distinta. Los derechos humanos son, ustedes ya habrán estudiado, son derechos fundamentales que tiene toda persona desde la concepción misma hasta su muerte, que le sigue a todas partes y es inherente a la condición de persona humana. Sin embargo, el derecho internacional humanitario es un derecho especial que forma parte del derecho internacional que se aplica en los conflictos armados, principalmente para proteger a las poblaciones civiles y a quienes no participan en forma directa de los conflictos armados. Estos conflictos armados pueden tener carácter nacional o puede tener carácter internacional, es decir, que no solamente contempla la posibilidad de ser utilizado en una guerra entre estados, sino también dentro de revoluciones o conflictos que suceden en un estado determinado. Como les dije, forma parte del derecho internacional público, que ustedes saben regula las relaciones entre los estados. Está integrado, conformado por tratados o convenios internacionales, por el derecho internacional, por el derecho consuetudinario, que es el derecho, que es la costumbre, son las costumbres que son aceptadas como normas obligatorias dentro del derecho internacional público, y por último, a través también por los principios generales del derecho. ¿Me están copiando? ¿Me están escuchando? Bueno, seguimos. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no el derecho a recurrir a la fuerza. Esta es una cuestión totalmente independiente al derecho internacional humanitario. ¿Cuáles son los objetivos del derecho internacional humanitario?
En primer lugar, limitar el uso de la violencia en los conflictos armados, salvaguardar y proteger a las víctimas de la guerra. Cuando hablamos de víctimas, estamos hablando de heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y principalmente la población civil. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? ¿Tiene su origen o se remonta a las normas dictadas ya por las antiguas civilizaciones y religiones que de alguna manera trataban ya de atenuar los efectos de las guerras? La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas normas, a ciertas costumbres, ya desde la antigüedad misma. Ahora bien, la codificación del derecho internacional humanitario recién se dio a partir del siglo XIX. Desde entonces los estados han aceptado un conjunto de normas basados en la amarga experiencia de la guerra moderna, que como ustedes sabrán, cada vez tiene consecuencias mucho más nefastas. Las armas tienen mayor poderío de destrucción, lo cual conlleva la mayor cantidad de pérdidas humanas y también mayores pérdidas en cuanto a recursos naturales o edilicios. Actualmente puede considerarse como un derecho verdaderamente universal. El derecho internacional humanitario tuvo su origen principalmente por la experiencia de un suizo, que es Henry Dunant, que ha contemplado una batalla, la batalla de Solferino, donde se produjo una gran cantidad de muertes innecesarias y donde se infligía a los combatientes o a las personas dolores exagerados que no solamente tenían el objetivo de dejar de lado a los combatientes. Entonces, a partir de ahí escribió un libro y eso luego se llevó a las convenciones de Ginebra y a partir de ahí surgió la Cruz Roja y también el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario se encuentra especialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Luego estos se complementan con protocolos adicionales relativos a la protección de víctimas de los conflictos armados y también con otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Así tenemos principalmente la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos. La Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y la de 1993 sobre armas químicas. También tenemos el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonales y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relacionado a la participación de niños en conflictos armados. También se aceptan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario como derecho consuetudinario, es decir, como normas aplicables a todos los estados. El Convenio 1 de Ginebra fue aprobado el 12 de agosto de 1949, protege a heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas participantes en una guerra. Complementa el Convenio de Ginebra comenzado en abril de 1949, establece normas también para la protección y traslado de víctimas involucradas
establecen límites en cuanto al trato de heridos y otros actores, dicta parámetros para el destino de los cuerpos de los caídos, menciona el respeto hacia los símbolos de ayuda, especifica el destino de los edificios de alguna de las partes que hayan caído en poder del enemigo. Las normas del derecho internacional humanitario tienen un carácter imperativo, son normas obligatorias para todos los estados, son aplicables a los estados y sus beneficiarios. No pueden alterar el contenido de las normas. Una de las normas principales es, por ejemplo, no atacar a las poblaciones civiles, no hacerle pasar hambre, darle trato humanitario al adversario que ha depuesto las armas, la protección de los heridos, enfermos. En conflictos internacionales o no internacionales. ¿Me están escuchando? Se cortó la comunicación.